¿Qué tal, amigos de Nueva Acrópolis? Vamos a dar inicio hoy a la última charla por este año, este ciclo de los héroes, con un tema muy especial, que es el mito de Prometeo. Prometeo, aquel que se arriesgó, aquel que por inmensa generosidad trajo un gran regalo a la humanidad. Nos trajo la posibilidad de elegir, nos trajo la posibilidad de vivir una dimensión espiritual. Por eso, gracias a Prometeo, gracias a su esfuerzo y obviamente a las cosas que vamos a tratar de ir desmenuzando en esta noche, es donde nos vamos a empapar de uno de los mitos más importantes. A mí no me gustaría repetir lo que ya mis otros compañeros han hablado a lo largo de estos ciclos. Ustedes ya vieron o lo pueden ver todavía Mauricio, que nos explicó muy bien el mundo de los símbolos y el por qué tenemos que familiarizarnos con estos estudios. Voy a tratar de repetir lo mínimo, porque la gente se renueva. Así que tendríamos todos que entender que el mito es un portador de un símbolo muy especial. Siempre, desde la más remota antigüedad, algunas enseñanzas que al parecer por muy profundas, por muy elevadas, necesitaban ponerse en una clave. Y entonces, a grandes rasgos podemos hablar de dos tipos de mitos. El más importante es el que podríamos llamar el mito original. ¿Qué sería un mito original? Sería un relato, pero que nos está hablando de una dimensión natural. A ver si nos entendemos con natural. Las matemáticas no son un invento del ser humano. Las matemáticas son un descubrimiento del ser humano. Y por eso, hace millones de años, las mismas leyes de la naturaleza ya funcionaban. Por más que no hubiese ninguno de nosotros para poder hablar de la teoría de la gravedad o la velocidad de la luz o lo que ustedes quieran. La matemática está por fuera de esa dimensión del ser humano y en todo caso nosotros la podemos descubrir. Así, con esa precisión matemática, el mito original o lo que podemos llamar esa mitología original siempre nos va a estar hablando de lo que Platón habló y explicó con la palabra los arquetipos. Carl Gustav Jung, miles de años después, también va a hablar de los arquetipos. ¿Qué sería un arquetipo? Sería un modelo de la naturaleza, un modelo físico-matemático que siempre está presente. Por eso todas las antiguas civilizaciones nos explicaban de que todo el universo, toda la naturaleza, no se movía por azar. Vieron que hoy tenemos ese dios azar, ese dios casualidad, que le sirve al materialismo, a la ciencia materialista para explicar todas las cosas. Absolutamente todos los misterios, todo el desarrollo simplemente sería suma de casualidad, de millones de casualidades, de quintillones de casualidades. Bueno, toda la sabiduría antigua, e incluso la sabiduría más moderna, nos estaría hablando, de la mano de ese mito original, que en la naturaleza hay algunos modelos, algunos arquetipos que están fijos, que sirven allá arriba como un modelo de perfección. El mito lo único que hace es mirar a esos arquetipos, mirar a esas ideas perfectas y alrededor de eso armar un relato. Por eso ahí eso se conoce también, entre los que estudian esto, como el mito derivado. El derivado siempre es una adaptación al lugar, al tiempo y al espacio de una civilización para contar esta verdad temporal, y ahí sí, se viste y se reviste de todo tipo de situaciones, de nombres y de geografías que caracterizan a ese lugar. Por eso, más que centrarnos demasiado en el mito derivado, lo que tenemos que hacer, y de lo que se trata toda esta investigación que hacemos en esta escuela, es conocer el mito original, de dónde salen estos conocimientos que luego sí alumbran los distintos tipos de mitos. Por eso cuando los antiguos hindúes nos hablaban del Dharma, o los chinos del Tao, o los japoneses del Do, nos estaban hablando de que la naturaleza comenzaría toda la evolución en un lugar, habría que desarrollarse según unos modelos perfectos, matemáticos, y habría que llegar a un punto final. La evolución, haciendo una analogía con el lenguaje universitario, habría que recibirse de ser humano perfecto, atravesando todo ese Dharma, donde obviamente ese camino, que es una manera también de explicar el Dharma, estaba plagado de desafíos, de pruebas, pero eso sí, todas esas pruebas, todos esos desafíos
le servían, en este caso al ser humano, para su evolución, para su perfección. Cuando Cecilia magistralmente nos habló de Heracles, que hoy vamos a hablar también, aquel que superó todas las pruebas, nos estaría hablando ni más ni menos que de un ser humano perfecto, de un ser humano que como ser humano ya habría alcanzado toda la sabiduría, todo el conocimiento teórico y práctico que se necesitaría para recibirse de ser humano completo. Esto era lo que se estudiaba en las famosas, o de lo que se trataban las iniciaciones de la antigüedad. Yo sé que esa palabra está hoy un poco gastada, un poco pervertida, que se usa para cualquier cosa. Pero créanme que la iniciación en la antigüedad, cuando estaba sana, cuando estaba robusta, era una especie de saber superior, donde no solamente había que acumular un saber mental, siendo que, como también nos han explicado, por ejemplo, Cecilia, Sechi, en otra de las charlas que se dieron en este año sobre las distintas dimensiones del ser humano, la iniciación necesitaba que el ser humano no solamente desarrollara su mente, sino también su mundo físico, su mundo energético o pránico, especialmente su mundo emocional y claro que sí también el mundo mental concreto, para poder llegar quizás a una mente superior, a una mente de tipo espiritual, con la que está especialmente relacionado el mito de Prometeo, que, como ya les dije, lo vamos a ir desmenuzando a lo largo de esta charla. El gran estudioso de los mitos, Campbell, del que Mauricio también habló mucho, encontró, por ejemplo, que en el ciclo del héroe, encontró el monomito. ¿Por qué? Porque se dan en todos los ciclos, de todos los héroes, de todas las civilizaciones. Siempre se habla de la primera llamada, de que el que va a ser luego el héroe desconoce esa llamada, las primeras pruebas, el primer contacto con el maestro. Qué importante va a ser esto del maestro. Sin el maestro, sin ese que pueda sacar lo mejor del discípulo, no hay héroe, no hay ninguna iniciación. Entonces ese monomito aparece universalmente en todos lados. Y también va a haber, por ejemplo, también se conoce como el mitema, cuando hay algo que aparece desparramado en todas las mitologías de todos los tiempos. El diluvio universal, la época de los gigantes. Incluso cada vez que va a venir un ser muy especial, que va a ser portador de un mensaje liberador, de un mensaje de amor, de un mensaje realmente superior y espiritual, casi siempre vamos a ver la presencia del nacimiento y el mito de la virginidad. Lo vamos a ver en una tal María, pero 500 años antes también en una tal Maya, que era la madre de Buda. Lo vamos a ver mucho antes con Isis en Egipto. Y para donde sea que miremos, porque también en América, el gran Quetzalcóatl tiene un nacimiento virginal cuando su madre se tragó una piedra preciosa. Y Quetzalcóatl va a representar, como acá, todo esto que yo acabo de mencionar, también el liberador, el portador de un mensaje, el portador de una luz, de un fuego muy especial. ¿Casualidad? Bueno, ahí es donde el gran Carl Gustav Jung, cuando, por ejemplo, en su estilo, con lenguaje más moderno, que no tan profundo ni tan espiritual como Platón, descubre algo que él le va a llamar el inconsciente colectivo, parte de la base que encuentra en distintas civilizaciones, en distintos momentos, en pueblos que no tuvieron ningún contacto entre sí, los mismos relatos, las mismas enseñanzas. Y entonces, obviamente, lógicamente, dice, esto no puede ser una casualidad. Acá tiene que haber una causalidad. Acá tiene que haber un algo que están en común. Y por eso él ahí, en ese mito, o en esa, explicación del inconsciente colectivo, nos estaría explicando que en la naturaleza existiría una especie de mente colectiva. Vamos a poner una especie de ejemplo actual. Entendámonos que estamos usando una analogía, como si fuese una especie de nube de internet donde hay cosas donde la mayor parte de los seres humanos bajamos y de vez en cuando subimos algo. Eso sería una especie de intento de explicación de lo que sería ese inconsciente colectivo, esa mente colectiva, donde ahí estarían, también desde Platón va a explicar mucho, esos arquetipos, esas ideas perfectas, que de vez en cuando se materializan, de vez en cuando toman cuerpo y cada una de las civilizaciones las adapta de una manera u otra. Por eso, como el gran matemático físico Galileo Galilei una vez dijo, la matemática es el alfabeto con que Dios escribió el mundo.
la matemática, es el alfabeto con que Dios escribió el mundo. Les recuerdo que fue Galileo Galilei, uno de los científicos más importantes. Nos estaba hablando desde una visión científica, cómo también el mundo de la mística, cuando nos hablan de lo matemático y de los dioses y de la perfección, cómo las cosas se pueden ir dando la mano si nos animamos a remontarnos. Si las vemos abajo de todo en el llano, nada tiene que ver con nada. Si vamos subiendo esa pirámide del saber, los distintos caminos se pueden ir encontrando. Y esta es la invitación para esta noche. Nosotros tenemos que entender, como en su momento se explicó cuando se habló de la constitución del ser humano, que hay una mente, esta que estamos usando, esta con la que nos estamos moviendo, esta es la que está haciendo que ustedes me estén escuchando, que hayan seleccionado acá por YouTube o por Instagram o por donde sea que estén viendo este material. Hay una mente que lo entiende. Todos sabemos que hay cosas que se nos escapan a la mente. Hay cosas que se le escapan por encima a nuestra mente. ¿A qué me refiero por encima? Bueno, cada vez que hablamos de los dioses, de los arquetipos, de ese tipo de elementos de tipo espiritual, decimos, bueno, esto está más allá de la mente. Pero yo quiero recordar que también la ciencia en el siglo XX y en el siglo XXI hace tiempo que tuvo que abandonar el mundo de la mente, de eso que llamamos lógica racional o lógica que funciona en el día a día. Ya hace más de un siglo que cuando Einstein nos empezó a hablar de la teoría de la relatividad, cuando nos hablan de la dualidad onda-corpúsculo, cuando nos hablan del principio de incertidumbre, cuando nos hablan modernamente de la teoría de cuerdas, para cualquiera que haya estudiado un poco de eso, cuando nos hablan incluso de la paradoja del gato de Schrödinger, de ese gato que depende si lo estemos mirando o no, puede estar vivo, puede estar muerto. Los invito a que luego, no cambien, no se vayan de esta charla, vean de qué se trata. Lo único que es seguro es que esa mente, esta mente racional, esta mente lógica, hace tiempo que quedó vacía. Hace tiempo que se le escapan un montón de cosas por encima, y por eso incluso hoy la ciencia estudia y teoriza sobre la presencia de algo que le dieron a llamar la materia oscura o la energía oscura. Porque hace unas relaciones y dice, bueno, no sabemos ni qué está pasando, pero ahí, cuando hacemos observaciones, parecería o tendría que haber materia. Sin embargo, no la vemos. Y esto se comporta como se comporta la energía que nosotros conocemos, sin embargo, no vemos nada. Y por eso, casi como si yo sacara de acá abajo de esta manga, aparecen conceptos de la energía oscura y la materia oscura. Y está perfecto. Pero lo que quiero ir es que estos conceptos y toda la ciencia, especialmente la física teórica, con la teoría de cuerdas, con el principio de incertidumbre, con la cuántica, con la relatividad, hace muchísimo tiempo que ya saben que si nos vamos a quedar con esa mente racional, poquito y nada vamos a conocer del universo. Pero también quiero reflexionar que esta mente racional, de la que podríamos decir incluso que estamos tan enamorados, que es la única que se educa en nuestras universidades, porque uno se recibe de lo que sea, se ha demostrado saber y poder repetir en los exámenes un montón de cosas que los profesores nos enseñan, pero siempre es a nivel mental teórico en general. Yo quiero recordar, o quiero reflexionar con ustedes, que a esa misma mente racional se le escapan cosas no solamente por encima, sino también por abajo. ¿A qué me refiero por abajo? Y bueno, esta mente no entiende mucho por qué nos enamoramos, por qué perdemos la cabeza o por qué nos desenamoramos. Cualquiera que haya leído o sepa algo del marketing sabe que más que cosas nosotros compramos estados emocionales. Si le preguntásemos a cualquier niño qué cosa es un reloj, nos diría un dispositivo para ver la hora. Bueno, perfecto, entonces con este dispositivo de menos de 1.000 pesos ya estaría suficiente. Sin embargo, sabemos que hay relojes de $10.000, $15.000, $100.000. ¿Qué pasa? ¿Ese reloj da mejor la hora que este? Es más, este simple dispositivo tiene más prestaciones que esos relojes carísimos. Quiere decir que esa mente racional hace tiempo que sabe, o debe, o por lo menos ve, que hay un montón de comportamientos en el ser humano por debajo que tampoco son racionales. La ropa es mucho más que algo que nos ponemos para taparnos o vestirnos. Si fuésemos tan racionales como nos gusta creer, dense cuenta que prácticamente no habría ningún problema con la alimentación, si más o menos todos ya sabemos qué cosas habría que comer y qué cosas no. Y aún sabiéndolo,
hay otros motores que nos impulsan a otro tipo de acción. Por lo tanto, esta mente racional de la que tan enamorado estaba el positivismo y nuestra herencia cultural, seguimos enamorados, ¿no? Seguimos como considerando que es lo único a considerar, es la única inteligencia prácticamente válida, por más que es verdad que allá hace un tiempo se habla de inteligencias múltiples, ¿no? Pero se habla, nomás esta es la única inteligencia que sigue marcando. Se le escapa toda la dimensión espiritual, la de los arquetipos, la del espíritu, la de las enormes sagas de la generosidad, y tampoco entiende mucho de por qué hacemos lo que hacemos, por qué compramos lo que compramos, por qué comemos lo que comemos. No estoy diciendo con esto que la mente no haya que trabajarla. Este era uno de los... Cuando Martín habló del budismo, nos explicaba especialmente esto. No es que se niegue la mente. Lo que pasa es que la iniciación, toda la antigüedad, lo que nos viene diciendo es... Esta mente es una herramienta más. Una de las 4 grandes herramientas que tenemos para trabajar aquí, en lo material. Si nos quedamos solo con ella y olvidamos las otras, empezamos a ser un ser humano verdaderamente deforme. ¿Se imaginan a un animal de 4 patas que tenga una súper desarrollada y las otras 3 escuálidas? Quedaría bastante raro ese pobre bichito. Y eso, si lo miramos con nosotros, bueno, tenemos que empezar a mirarnos un poco más de esa manera. Por lo tanto, todo este programa de estudios, no tanto estas charlas, que como siempre decimos, las charlas en Nueva Acrópolis son una especie de posibilidad de contacto, lo más profundo que se pueda, pero acotados en tiempo y espacio. Nuestro curso de filosofía, nuestro completo programa de filosofía, ese sí que nos pone de la mano, que nos lleva a un conocimiento grandioso, que nos va a ayudar a explicarnos y a vivir cosas por encima de la mente racional y a ordenar y a trabajar también con elementos por debajo de esa mente racional. Por eso, liberados nosotros de esa falacia de que todo tiene que tener una explicación lógica y racional, nos podemos embullir un poco en elementos más atemporales. Una de las primeras cosas que a mí me llama la atención, y a todos aquí, es cuando a veces simplemente se quiere reducir todo a la materia. En este caso, en el ser humano, se quiere reducir todo a la genética. Entonces nos dicen, nosotros por ejemplo, con el chimpancé, compartimos el 99% de los genes. Y con un plátano, con una banana, compartimos más del 60% de los genes. Si nos vamos a quedar solo con esa información, estamos dejando al ser humano muy vacío. Lo estamos dejando. Pero esto, yo le pongo otra analogía. Esto es como decir, sí, de lo que está hecho las poesías de Amado Nervo y de lo que está hecho el panfleto del supermercado que me vende ofertas, sí, está hecho de lo mismo, está hecho de la A, de la B, de la C, de todo el mismo abecedario. Ahora, no darse cuenta de la diferencia, pero sideral, que hay entre las poesías y simplemente un folleto propagandístico es no tener ninguna sensibilidad. Esa misma analogía multiplíquenla, no sé por cuántos millones, para entender que si nosotros queremos reducir y explicar la naturaleza, el ser humano, únicamente por su base material, se nos está escapando todo lo más importante. Eso sí, antes de empezar con este mito, con el de Prometeo, recordemos que todo lo que nos llega a nosotros es un esqueleto muerto, deforme, muy mutilado. Un esqueleto que ni siquiera está completo, donde podríamos decir que muchas veces le falta la mayor parte de las piezas. Cuando hoy nosotros, cuando podíamos viajar, íbamos a Egipto, íbamos a Grecia, y uno dice, estuve en Grecia, estuve en Egipto, qué lindo. Bueno, en todo caso nosotros lo que fuimos a ver es la tumba. Lo que fuimos a ver es un esqueleto de cosas donde falta, sobre todo en Grecia, donde falta la mayor parte de lo que antes estuvo. Si eso nos gusta, si eso nos parece lindo, imagínense la maravilla que sería esa civilización o esos edificios cuando estaban completos. De la misma manera, tenemos nosotros que relacionarnos con el mito. Entonces, este mito de Prometeo no se sabe mucho en cuanto a su escritor, porque sabemos que estaba, o suponemos incluso que estaba compuesto de 3 grandes capítulos, era como una saga compuesta de 3. Se le atribuye a Esquilo, aunque Hesíodo también habla, y de Esquilo en todo caso queda una de las trilogías, que sería Prometeo encadenado, que es una obra que yo hasta ponerme a estudiar por aquí creí que era más larga, descubrí que no era tan extensa, está
muy buena, se puede leer, pero eso sí, recordemos que cada uno de los mitos tiene una clave de interpretación. Y además de la clave, tenemos que partir de la base que nos encontramos con elementos muy, o por lo menos con bastante distorsión. Entonces a Prometeo encadenado también se habla de Prometeo liberado y Prometeo portador del fuego. Ahora vamos a ver que incluso el orden de estos tres tendría que ser Prometeo portador del fuego, Prometeo encadenado y por último Prometeo liberado. Hesíodo, ese gran personaje que cuando nos hacen el relato histórico nos hablan que era un pastor. Es increíble cómo el mundo del positivismo siempre cree que los pastores, que se ve que tampoco tenían mucho que hacer, estaban aburridos, siempre se ponían a crear sagas gigantescas, sagas de una perfección y de una sutileza únicas. Recordemos que en sus respectivos idiomas, en sus respectivos mitos, de Siddhartha Gautama, el pastor, Jesucristo también se presenta como un pastor. Quiere decir que el pastor, más que tomarlo de una manera literal, algo que los mitos nunca tenemos que caer en la literalidad, nos estaría hablando de un conductor de seres humanos, de un maestro. Por ahí tenemos que ya ir teniendo en cuenta, cuando nos metemos ahora de lleno en este mito de Prometeo, que no viene creado, que no viene escrito por cualquier iletrado que tenía poco que hacer. Esto es un inmenso, hablando de titanes, un titánico esfuerzo para poder poner en las claves de la Grecia de esas épocas uno de los mitos más extendido a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Comienzo tienen las cosas, por eso podríamos comenzar este relato recordando, vamos a hacerlo lo más rápido posible, porque imagínense que si no, no nos vamos más. Pero todos sabemos que el primero de los grandes dioses, luego de la creación, luego de todo eso, el primero que mandaba era Uranos. Uranos, que empieza a desarrollarse y que en un momento su hijo Cronos, el tiempo, lo viene a destronar. Acá ya vamos viendo un mito que además se repite muchísimas veces. Un rey, un padre que empieza a tener miedo que su hijo lo destrone. Bueno, efectivamente Cronos, el tiempo, que se ve que desde que aparece el tiempo ya trae limitación, va a desplazar a Uranos. Incluso las tradiciones dicen que va a castrar a su padre Urano y justamente de las gotas de sangre ahí van a nacer todos unos seres, todos unos gigantes que van a ponerle mucho color a todo el relato. Bueno, lo cierto es que Cronos, la segunda etapa, la tiene Cronos, tiene el poder y entonces Cronos, cuando desplaza a su padre le lanza como una advertencia. Así como tú me has desplazado, en algún momento un hijo tuyo también te va a desplazar a ti. Entonces nos dice acá el relato que Cronos empieza a devorar a cada uno de sus hijos. En un momento Rea, que queda embarazada, no quiere que su hijo tenga esta misma suerte. Por lo tanto, dice las tradiciones, acá donde el mito se vuelve a una especie de, como decíamos, un derivado. Se empieza a adaptar al lugar. Entonces nos dice que se va a Creta, donde este niño es protegido en el nacimiento por una serie de seres muy especiales que hacen una danza, que hacen un ruido, para que no se escuchen los llantos del pequeño Zeus, que todos sabemos que después va a tomar el poder. Incluso se dice que este niño Zeus es alimentado por una cabra muy especial, una cabra amaltea que da una leche que va vigorizando, una leche muy especial también. Y por lo tanto, con el paso del tiempo, Zeus también va a terminar desplazando a Cronos. Incluso va a ser después por unos métodos mágicos de regurgitación que devuelva a todos los hijos que se había comido, es decir, los hermanos de Zeus. Por lo tanto, ahora está Zeus al poder y se va a armar una batalla, se va a armar un lío muy grande. Todas las tradiciones nos cuentan los grandes enfrentamientos entre esos titanes. Para no ponernos muy técnicos hoy, vamos a decir que esos titanes fueron la primera camada de grandes dioses, donde también se está hablando de grandes fuerzas de la naturaleza que ayudaron y contribuyeron y mucho a la formación del planeta. Fíjese entonces, si no quisiéramos apoyar en la clave del tiempo, en la clave temporal, nos estaría hablando acá el mito de cosas que pasaron hace muchos miles de millones
de años. Si hay algo que al mito no le interesa, que el mito no repara, es en la linealidad del tiempo. Por eso, si no tenemos la clave del tiempo, podemos estar confundiendo de manera catastrófica elementos que pasaron antes, que pasaron después. Al mito le interesa hablarnos de muchas grandes verdades, especialmente del mundo superior, del mundo espiritual. Aunque a veces también nos hablan de elementos por debajo, esos que la mente racional tampoco entienden, como ya habíamos explicado. Por lo tanto, ahora que está Zeus al poder, es donde por primera vez vamos a mencionar oficialmente a nuestro amigo Prometeo, que era un titán, pero que en este caso él va a tomar parte en la batalla, va a tomar parte por el bando de Zeus. Lo va a ayudar, van a combatir a los gigantes, van a estabilizar el planeta, por así decirlo, y va a llegar un momento que le llega el turno a las estirpes humanas. Ustedes en el mito pueden ver, acá el mito se cruza y hay muchas versiones, pero lo que más o menos todas coinciden es que primero viene una estirpe dorada, de oro, donde los hombres habríamos estado viviendo en una especie de paraíso. A ver si le suena con otras mitologías. Donde todo estaba resuelto, donde no había enfermedad, donde no había nada que perturbara al ser humano. Era como una especie de inconsciencia infantil. Después vendría una segunda etapa, la etapa de plata, donde acá los hombres ya nos hubiésemos vuelto un poco insatisfechos, nos hubiésemos vuelto un poco altaneros, y por tanto nos dice esta tradición que Zeus ve necesario destruir a esa segunda humanidad. La tercera sería la de bronce, la que nos dicen también que había muchas construcciones en bronce, muchas armas de bronce, y en esta tercera es donde hay un lío atrás de otro, donde van a pulular las batallas, los enfrentamientos, la violencia por todos lados. Ahí después vamos a ver qué es lo que pasa. Una cuarta estirpe, que también a veces se conoce como la estirpe de los héroes, donde va a dar nacimiento a todos estos grandes personajes que venimos viendo en esta charla y que el año que viene seguiremos viendo. Y habría una última etapa, según Hesíodo, la etapa de hierro, donde sería el punto más bajo de máxima materialización, que Hesíodo decía que justo hubiese sido donde no le hubiese gustado vivir, aunque si nosotros vamos a la clave más profunda, es donde los seres humanos tenemos mayor oportunidad de trabajo, de enfrentar esas pruebas. El mito de Prometeo, Prometeo aparece también vinculado muchas veces con la humanidad. Incluso se nos cuenta que Zeus, en un momento, teniendo miedo, porque Cronos también le había dicho que así venían de tradición, ¿no? Que el hijo desplazaba al padre, también le había dicho Cronos a Zeus que sería desplazado. Él iba a tener un hijo, o una hija en este caso, muy especial, y entonces decidió tragarse a la madre. Bueno, los mitos, ya ven que la adaptación puede variar y mucho. Y entonces, en un momento, el propio Prometeo, o Hefestos, depende cómo le querramos llamar, dicen que tienen que ayudar y de un hachazo le abren la cabeza a Zeus y va a salir armada y pronta para la batalla, ni más ni menos que Atenea. La gran virgen Palas Atenea, que va a ser ni más ni menos la que represente la sabiduría, el gran entendimiento superior, la astucia tan propia de los helenos, tan propia de los griegos. Todo eso va a venir de la mano de Atenea. Por eso en el mito varias veces se menciona que Prometeo fue el que ayudó a Zeus a abrir su cabeza para que de ahí saliera Atenea. Y también tradiciones más antiguas nos dicen ni más ni menos que Prometeo y Atenea fueron los creadores de la humanidad. Que del barro y el fuego que se encargó Prometeo, hizo los primeros prototipos biológicos materiales y que fue Atenea la encargada de insuflarle el alma, o al menos el entendimiento, la mente superior. Quiere decir que Prometeo, desde el minuto cero de todos estos relatos míticos, aparece siempre muy vinculado a la humanidad. Y ahora es donde el mito va a cobrar la máxima importancia, porque nos cuentan que una vez que se estabilizaron todas estas humanidades que fueron y vinieron, se le encargó a Prometeo, cuya etimología quiere decir aquel que es previsor, y a su hermano
Epimeteo, cuya etimología nos dice como aquel que actúa y luego reflexiona, ¿no? Como que primero hace y después se pone a ver. Creo que todos nosotros conocemos a varios Epimeteos. Y cómo no decirlo alguna vez, ¿quién de nosotros no ha sido un poco Epimeteo? Entonces, Prometeo, aquel que puede prever, y Epimeteo, se les encarga ni más ni menos que repartan todos los bienes, todas las capacidades en los distintos reinos de la naturaleza. Entonces Epimeteo le dice a su hermano, por favor, déjame a mí, yo me encargo de esto, déjame a mí, me tengo una fe tremenda. Prometeo, que se ve que en esta parte no pudo prever, o sí pudo prever, igual dejó actuar a su hermano, y entonces dicen que el relato que Epimeteo comienza por los animales. Entonces a uno les da la capacidad de volar, a otros le da la capacidad de estar debajo del agua, a uno le da fuerza, a otros le da astucia, a otros le da camuflaje, a otros les da una fuerza tremenda. Unos viven en la tierra, otros en el aire, otros en el agua. Quiere decir, a todos los animales, a todos les dio algo. No dejó desamparado a ninguno. Y por lo tanto podemos decir que en el plano animal, en el mundo animal, Epimeteo hizo una gran tarea, porque no dejó desvalido a nadie. Y por eso es que realmente podemos ver en el mundo de la ecología, entonces esos ecosistemas, como el mundo de los animales, está perfectamente autorregulado. Y es más, cada vez que el ser humano generalmente ha metido su mano, ha desbalanceado y bastante estos ecosistemas. Pero llegó el momento de ver, bueno, ahora, ¿qué dejaste para la humanidad? Y entonces Epimeteo dice, lo di todo. Y Prometeo le dice, ¿no dejaste nada para los seres humanos? No. Y acá donde esto se pone muy curioso, porque Prometeo nos cuenta el mito acá, que se empieza a apiadar con una inmensa generosidad, con un inmenso amor por esa humanidad que dicen las tradiciones que permanecíamos en las cavernas, oscuros, sin entender. Pero más que en la caverna oscura de una manera literal, recordemos aquí ese otro gran mito de nuestro querido Platón, el mito de la caverna, que una y otra vez estamos haciendo alusión a él, que tiene que ver con la sabiduría, que tiene que ver con lo que sería la realidad y la sombra de la realidad. Entonces, vayamos por este lado. Nos dice el relato que Prometeo se apiada de los seres humanos porque nos quedamos sin entendimiento, nos quedamos vacíos, nos quedamos desnudos, pero especialmente desnudos desde el punto de vista de las capacidades espirituales. Y ahí, en esa humanidad a oscuras, en esa humanidad sufriente, es donde Prometeo tiene que pensar, dice, lo único que me queda, hermano, es el fuego de los olímpicos. Y dice que voló al cielo, y acá las tradiciones pueden variar si lo trajo él mismo en un cuenco, o hubo unas aves especiales que lo ayudaron a traer ese fuego. Incluso esto está basado en unas aves que hoy estaba leyendo, que en Australia, por ejemplo, el año pasado hubo un incendio muy grande, hay unas aves que al parecer, pues los bomberos lo certificaron, que estaban ayudando a propagar el incendio. Y ¿qué pasó con esto? A estas aves tomaban palitos prendidos y los llevaban a otros lugares donde no había incendio y ahí prendían. Como que también hayan aprendido que cuando se incendia un bosque, los animales que ellos cazan, ¿no? tienen que huir del bosque, y por eso ahí sería más fácil cazarlos. Fíjense las cosas que el mito nos podría hablar de un conocimiento de cómo esas aves especiales, que realmente existieron y existen, podían llevar en sus garras el fuego. Pero más allá de este elemento de la naturaleza, nos dicen entonces que Prometeo se roba ese fuego y se los da a los seres humanos. Y desde ese momento, los seres humanos comprendimos. Y desde ese momento, los seres humanos hemos estado condenados a saber y a tener que elegir. No es cualquier mente la que trajo nuestro querido Prometeo. Es la mente que tiene capacidad de penetrar y de entender y de vivir en ese mundo superior, que está por encima de la mente racional, de esa mente que usamos en el día a día. Esa es la gran mente. Ese es el gran fuego que Prometeo se roba a los dioses. El fuego del entendimiento, el fuego de la vivencia espiritual. Y claro, todos sabemos cómo sigue el mito, que Zeus, cuando se enteró de lo que había hecho, montó en cólera, se puso muy furioso y entre otras cosas
acá comienza Prometeo encadenado, lo va a encadenar a Prometeo. Y a su vez se dice que va a encargar el nacimiento de Pandora, que si lo vemos así nomás, en el mito pelado sería la primera mujer, que además Pandora quiere decir la portadora de todos los bienes o de todos los males. Y sabemos que se le dio esa caja muy especial. Pandora quiere decir la que porta todos los bienes, porque cada una de las diosas vino y le dio belleza, le dio gracia, le dio astucia, le dio todo lo que precisaba para ser perfecta. Pero también Zeus le encarga a Hermes que le dé la maldad, la posibilidad de la maldad. Y entonces con una caja muy especial mandan a Pandora para que se enamore de Epimeteo. Y ahí en mito no sabemos si fue Epimeteo o fue Pandora. En un momento esa caja, que no había que abrirla bajo ningún concepto, se abre y de ahí brotarían todos los males del mundo, quedando únicamente la esperanza. Por eso les digo que tenemos que mirar más de cerca el mito. Porque ¿qué significa que brotan todos los males quedando la esperanza? No era que estaban todos los males. ¿La esperanza es acaso un mal? ¿O en esta caja quizás venían todos los grandes bienes de la humanidad que había que darlas en un momento y no antes? Y como esto se esparce mucho antes que los seres humanos pudiesen saber cómo usarla, lo que en un momento va a ser un bien, antes de tiempo se transforma en un mal. Por eso hoy cuando yo les hablaba de las iniciaciones, las verdaderas iniciaciones, las profundas, procuraban y ponían mucho esfuerzo en saber si realmente era el momento adecuado para cada uno de los discípulos. Porque un saber profundo, un saber espiritual, antes del tiempo de maduración, puede ser letal. ¿Cómo podemos hacer la analogía? Que darle a un niño para que juegue con un arma o para que juegue con corriente eléctrica, para dejarlo al mando de la represa de Salto Grande o de cualquier represa hidroeléctrica, sería un verdadero peligro. Por ese lado tenemos que ir. Pandora también va a representar más que la maldad, si lo vemos más profundo, es en la posibilidad de tener que elegir. Y qué castigo para la humanidad el tener que elegir sin discernimiento, sin sabiduría. Por eso cuando Prometeo está encadenado, la mayor parte de las tradiciones más profundas dice encadenado a una montaña o una roca en el Cáucaso, Hefastos, que era compinche con Prometeo, bueno, no tiene más remedio que cumplir las órdenes de Zeus y por tanto lo encadena. Y obviamente el mito en su versión literal, ahí vemos que Prometeo llora amargamente o se queja, dice que preferiría estar en el Tártaro, es decir, en el infierno más profundo, para que no lo estén mirando todo el tiempo con su desgracia. Ahora, en el mito más, si nosotros vamos más a lo profundo, encadenado, castigado, significa Prometeo, que le regala antes de tiempo un poder muy especial a la humanidad. Encadenado quiere decir, tenés que responder. Vos les diste esto, vos les enseñaste y les diste este poder tan poderoso, ahora tenés que permanecer atados a la humanidad, atados a la suerte y al destino de la humanidad, hasta que ellos lo aprendan a usar. Esa es la gran clave de ese Prometeo encadenado. Entonces, si volvemos otra vez al mito literal, Prometeo se queja de todo lo que él hizo por la humanidad, porque gracias a Prometeo nosotros conocemos el lenguaje, gracias a Prometeo tenemos el conocimiento de la ciencia, de la medicina, podemos leer en los cielos, podemos hacer arte, tener todas esas vivencias que realmente nos hacen seres humanos. Y entonces como que en el mito, de la parte literal, así se queja diciendo, mirá todo lo que hice, mirá todo lo que entregué y mirá dónde terminé. Entonces ahí en el coro de las Oceánidas se dan unos diálogos muy, muy interesantes si los vemos a la luz de esta parte, de esta clave más profunda. Especialmente yo, por cuestiones de tiempo, me voy a detener únicamente en Io, que era una doncella. Ustedes vieron que en estas sagas de Zeus y Hera siempre andaban con problemas maritales, siempre andaban desconfiando el uno del otro. Claro, esa es la parte común y silvestre. Si nosotros vamos más profundo, en algún momento Zeus va a representar el momento que había que formar formas materiales. Y Hera, con esa castidad, Hera, con ese pudor, con ese recato, en realidad viene haciendo la contraparte, como diciendo, está bien, hay que generar, pero no
a cualquier precio. Esa es la clave un poco más profunda. Pero en esta clave superficial, esta doncella había sido transformada por Hera en una vaca y aparece en este momento con sus cuernos de ternera, también quejándose con Prometeo de lo espantoso que está haciendo su vida, porque esa vengativa Hera le había puesto un tábano que la perseguía todo el tiempo y la tenía loca. Entonces ahí Prometeo le dice a Io que tiene que aguantar. Y Io le dice, no, yo me quiero matar, yo no puedo vivir esta vida. Entonces Prometeo le dice, es verdad, tú todavía tienes por delante muchísimas tareas, tienes un camino inmenso por delante. Pero algún día, algún momento lejano, en 5 o 10 generaciones, un descendiente tuyo me va a liberar a mí. Entonces Io quiere saber más. Pero Prometeo ahí no le puede decir más nada. Incluso el propio Hermes estaba escuchando y viene por ahí de parte de Zeus a decirle que Zeus también quería que él continuara esa profecía, porque al parecer el gran poder de Prometeo es que sabía qué hijo o en qué momento iba a nacer aquel que también iba a destronar a Zeus. Bueno, ahí el mito se entrevera un poco, pero no le termina revelando nada. Incluso en la parte más literal, Prometeo aparece como envalentonado, insultando un poco a Hermes, diciendo que él prefiere ser libre y atado que ser simplemente el mandadero de Zeus. Esto lo tenemos que leer luego en otra clave más profunda, no lo vamos a hacer esta noche. Lo cierto es que él le dice, bueno, tené cuidado porque Zeus está por mandarte un castigo mucho más grande. Ahí termina Prometeo encadenado, como que se abre la tierra y es tragado Prometeo con todo el coro de las Oceánidas. También sabemos en otra clave o en otro relato que Prometeo, además de estar encadenado, todas las noches se recupera su hígado. ¿Qué le pasaba de día? Un águila o un buitre, depende del relato. Quedémonos con el águila. Todos los días venía y le devoraba el hígado, el asiento de las pasiones. Y todas las noches se regeneraba. Y al parecer ya hacía 30 años o 30.000 años, e incluso podríamos decir varios millones de años, que esto se estaba dando. Hasta que aparece en escena ese gran descendiente lejano de la doncella Io. ¿Que quién va a ser? Ya lo dijimos. Cecilia también nos contó muchísimo de él. El gran Heracles. ¿Recuerdan que dijimos que Heracles, en una clave, está representando al ser humano completo? Aquel que ya pasó todas las pruebas, aquel que ya aprendió todo lo que tenía que aprender. Entonces, ¿qué significa que Heracles en uno de sus trabajos lo ve a Prometeo, mata el águila y logra liberar a Prometeo? En esta clave mucho más profunda, Heracles está representando a un grupo de los primeros seres humanos que alcanzaron la liberación, que aprendieron a usar perfectamente ese fuego de la mente superior, que aprendieron a balancear la dimensión espiritual con la dimensión material, con la dimensión mental. Ese primer grupo de Heráclidas, o quedémonos en el mito con Heracles, al representar al primer ser humano completo, al primero que aprendió a usar esto, entonces, ¿qué dice frente a la responsabilidad, frente al destino, frente al karma, frente a la naturaleza, como le quieran llamar? Bien, ahora yo puedo continuar con esta tarea. Por eso te puedo liberar. Por eso, estimados amigos que han seguido este relato y para no extendernos más, es importante que podamos apreciar que este mito tiene muchos correlatos. Hoy yo medio al pasar mencioné a Quetzalcóatl en América. A propósito me cambio de continente, de una civilización como los toltecas, como los aztecas, que no tuvo ningún contacto con los antiguos griegos y que nos hablan de lo mismo. De un ser, que incluso una serpiente emplumada, que baja de Venus, un planeta que en todas las tradiciones aparece muy vinculado con Prometeo y que tienen que ser los que vienen a aportar una luz, un fuego. Fíjense cómo se han arruinado muchos de estos mitos, que aquel portador de la luz, aquel Lucifer, el portador de la luz, ha terminado en nuestros días ni más ni menos que vinculado al demonio y a lo más perverso, cuando ni más ni menos su etimología nos dice aquel que viene a aportar la luz. Entonces Prometeo, no sabemos muy bien quién es, ni cuándo, ni dónde,
pero parece estar hablando de una saga de seres que han ayudado a la humanidad muchas veces, especialmente con la llegada de la mente, con el desarrollo de esta mente superior. Es así, entonces, que estos prometeos, quienes sea que sean, en América, en Europa, en Egipto, en China y en todos lados donde lo sepamos buscar, vamos a ver esta tradición. Esta tradición verdaderamente mutilada, esta tradición verdaderamente, incluso parece a propósito, dada vuelta, donde vincula a los portadores de la luz, a los que ayudan y los ponen como los rebeldes que complicaron toda la existencia. Todo lo contrario, estos rebeldes, estos divinos rebeldes, lo que han hecho es ayudarnos con nuestra evolución. Han acelerado nuestra evolución. Eso sí, con el precio que tiene todo aquello que en un momento puede estar antes de tiempo. Por eso, desde la más remota antigüedad y en el monomito del héroe también aparece, obviamente, siempre vamos a ver una saga de maestros, una cadena discipular. En esta escuela, que prácticamente nuestro primer tema de estudio es el Bhagavad Gita, un pedazo de la magistral obra del Mahabharata, comienza Krishna hablándonos de una especie de cadena discipular. Dice: yo le transmití este saber a Vivasvata, lo que los hombres llaman el sol, y él a su vez se la pasó a Iskawaku, y a su vez la fue pasando a través de los grandes sabios. Las más remotas fuentes que nosotros podamos consultar nos hablan de una larga tradición de maestros y discípulos, de maestros y discípulos. Por eso ese monomito del héroe está omnipresente. Nosotros, a nuestra humilde manera, con todas nuestras muchas limitaciones, lo único que queremos invitarlo, de lo único que yo a esta altura puedo asegurarles, es que en Nueva Acrópolis seguimos, nos visualizamos siguiendo esta tradición discipular, de ayudar a quien lo precise, de ayudar a través de la filosofía, de la sabiduría profunda, que es mucho más que simplemente el conocimiento de quién era Platón, qué dijo Aristóteles, o quién era Marco Aurelio, o si Descartes una cosa o la otra. Eso está bien, hay conocimientos mental, pero la filosofía, como la planteó Pitágoras, quizás el primero que puso en marcha, que sepamos, en Occidente, una escuela de filosofía, estaba alumbrada por estos prometeos, por estos portadores de la luz. Por lo tanto, en cada uno de los seres humanos que se esfuerza, en cada uno de nosotros que puede vencer un vicio, que puede vencer una mala tendencia, que puede elegir lo superior por encima de lo inferior, que puede poner lo generoso, la entrega por únicamente nuestra salvación, ahí entonces tenemos una buena imagen de lo que Prometeo nos legó. Así que ahora que se termina el año, este año tan especial, que el recuerdo de Prometeo, que el recuerdo de esos portadores de la luz nos pueda guiar para saber que aunque los tiempos se vuelvan más oscuros, que los tiempos se vuelvan más complicados, siempre estará esa sabiduría y esos portadores de la sabiduría para alumbrarnos las veces que sea necesaria. Así que, estimados, ahora mismo, mañana, cuando veamos ese lucero del alba, cuando veamos ese lucero del atardecer, a esa luz que brilla en el cielo, más que una estrella, podamos decir: salud, Prometeo, muchas gracias, aquí estaremos las veces que sea necesaria. Muchas gracias por su atención.